Vamos a iniciar este seminario. No, una disculpa por empezar tarde. Tuvimos problemas con el acceso aquí al sistema, entonces pues una disculpa. Vamos a iniciar con la aplicación de las actividades no objeto como nueva reforma a partir de este 2022 en la ley del impuesto al valor agregado. Por favor, si tienen o les surgen dudas durante la exposición, por favor pueden ir mandando sus comentarios y en un intervalo que se tenga de tiempo para preguntas y respuestas, vamos a dar respuesta a todas sus dudas. De todas maneras, si no la quieren escribir, tienen nuestros números de contacto, así como nuestros correos, por si gustan mandarla por correo más específica. También agradeceremos si son muy puntuales sus preguntas, ya que de repente como que las hacen muy rembombantes y no es muy claro lo que quieren preguntar. Entonces, pues, entre más claros sean ustedes para poder contestar sus preguntas, lo vamos a hacer con mucho gusto. ¿Podemos cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, vamos a iniciar y a partir de los criterios normativos. ¿Qué es un criterio normativo? Son reglas o normas conforme a las cuales se establece un juicio o se toma una determinación. ¿Quién los emite? El Servicio de Administración Tributaria ha emitido diversos criterios normativos a fin de que el contribuyente dé cumplimiento a las disposiciones fiscales. Esto quiere decir que muchas veces la autoridad para poder emitir una opinión respecto de un tema del cual estamos revisando o trabajando, muchas veces no es muy clara la ley, entonces crea estos criterios para poder emitir una respuesta al contribuyente. Recordemos que en México uno de los impuestos más importantes es el impuesto al valor agregado y es una ley muy pequeña. Entonces, derivado de todos los giros que actualmente se van creando día a día dentro de los contribuyentes, muchas veces no está todo perfectamente regulado en la ley. Tal es el caso cuando fue el boom de las plataformas digitales, era algo que no venía contemplado en la ley y que tuvo que ser ingresado para poder ser contemplado y que a la autoridad no se le escapara nada de cobro de estos ingresos. Entonces, estos criterios son fundamentos los cuales la autoridad establece para poder emitir un juicio u una opinión respecto de un tema. Siguiente, por favor. Y bueno, enfocándonos muy particularmente en las actividades no objeto, que es lo que está haciendo mucho ruido en como reforma de IVA 2022, ¿es realmente un tema nuevo para 2022? La respuesta es no. Prácticamente desde 2015 es un tema que hizo mucho escándalo. Todo derivado de que un contribuyente solicitó su devolución de saldos a favor y pues esta fue negada. Fue negada ya que la autoridad indicó que el contribuyente no consideró los ingresos no objeto para el cálculo de la proporción del IVA. Entonces, derivado de este problema fue que se emitieron dos criterios el 30 de noviembre del 2018. Principalmente el 23 diagonal IVA diagonal N ya estaba, solamente fue modificado, pero sí se adicionó el criterio 45 de IVA diagonal N. Entonces, desde el 2015 la autoridad negó estos saldos a favor. Estamos en 2022, no es un tema nuevo, es un tema que siempre ha estado sobre la mesa, pero que siempre había quedado descartado. Entonces, como tal, ahora sí la autoridad indicó, ¿sabes qué? Estoy perdiendo mucho con esto de los no objeto, yo creo que ahora es momento de sí adicionarlos.
si nosotros consideramos que la autoridad es tonta, pues no, la verdad es que no es tonta, está perfectamente muy al día y sabe que precisamente hay giros que se benefician de este tipo de ingresos. Entonces, el 30 de noviembre del 2018 se modificaron el criterio 23 y se adiciona el criterio 45, el cual este último hace referencia a un nuevo cálculo para determinar un factor de acreditamiento considerando los ingresos que sean indistintos a los establecidos en el artículo 1. Es decir, todos los ingresos que no estén considerados en la ley como tal. Entonces ya tenemos antecedentes desde 2015, 16, 17, 18, 19, 20 y vamos a dejarlo en 21. Entonces este es un tema que ya tiene 7 años, no es para nada nuevo. Lo que es nuevo es que como tal, ahora sí, ya está establecido en ley como parte de no objeto. Entonces ya viene un tiempo atrás que se ha estado contemplando. Siguiente, por favor. Y bueno, anteriormente la determinación del IVA sin los no objeto se hacía de esta manera, de acuerdo al inciso C y D, numeral 3 de la fracción quinta del artículo 5 de la ley del IVA, el cual indicaba que se establece un acreditamiento o un factor de proporción cuando las erogaciones son destinadas indistintamente para realizar actividades grabadas y exentas. Esto es lo que estaba manifestado en la ley. ¿Sabes qué, contribuyente? Tienes que calcular un factor de prorrateo cuando tengas ingresos exentos al 0% y 16%. Entonces utilizábamos este factor para determinar cuánto tenía que prorratear mi IVA acreditable sobre mis ingresos exentos. Entonces, aquí como podrán ver, pues no viene para nada lo de los no objeto, es un simple cálculo de determinación de IVA con un factor para poder determinar mi saldo a favor real. Siguiente. Ok, entonces, a partir de 2022, el artículo 4A se complementa incorporando que para los efectos de esta ley se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto aquellos que el contribuyente no realice en territorio nacional, conforme a lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de este ordenamiento, así como aquellos diferentes a los establecidos en el artículo 1 de esta ley, realizados en territorio nacional. Entonces, en este sentido se entiende que en quien se dedica a actividades no grabadas no debe beneficiarse con el acreditamiento. Es decir, si yo tengo actividades en las que tengo ingresos no objeto porque realizo actividades con clientes en el extranjero, pero a la par yo realizo operaciones con proveedores al 16% en territorio mexicano, entonces yo me estaba beneficiando realmente de un acreditamiento cuando mi ingreso no correspondía pues sí, a una naturaleza de ser grabado. Es por eso que ahí la autoridad salta y dice, ya no te puedes seguir beneficiando porque tus ingresos son objeto, pero si te quieres hacer deducible o acreditable, pues los gastos. ¿Ok? Siguiente. También dentro de su artículo 5, fracción segunda, remarca que para ser acreditable el IVA de importación, el pedimento debe estar a nombre del contribuyente y constar en este el pago del impuesto al valor agregado correspondiente. Es decir, ¿qué pasaba? Que prácticamente muchas veces el cliente no ponía atención cómo pedía el pedimento del agente aduanal, no ponía atención cómo llegaba el pedimento a través de, si ocupábamos a lo mejor un forwarder. Entonces, el IVA de importación se lo acreditaba erróneamente o el agente aduanal o el forwarder. Eran casos muy poco probables, puesto que el agente aduanal y el forwarder sabe que no les corresponden esos IVAs, pero precisamente muchas veces los clientes no solicitan
correctamente los servicios o no conocen mucho de las actividades de comercio y es ahí donde se equivocan en la forma de cómo emitir sus propios documentos. Entonces, es por eso que se estableció esta parte para que no quede dudas, porque de entrada sabemos que si el pedimento no viene a nombre de la contribuyente, no debe de ser acreditable ese IVA de importación. Siguiente, por favor. Y bueno, en el artículo 5º, fracción quinta de la ley del IVA, dentro del inciso B y del C, establece muy bien los cambios que se vienen ahora para la reforma de 2022, que deben de ser aplicados a partir de 2022. Por ejemplo, en el inciso B nos indica, cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la importación corresponda a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones a que se refiere el inciso D. ¿Qué viene en el apartado del inciso D? Viene activos fijos, nos habla de inversiones. Por la adquisición de esta fracción, por la adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar las actividades por las que no se deba pagar el impuesto al valor agregado, incluyendo aquellas a las que se refiere el artículo 4A. De esta ley, dicho impuesto no será acreditable. Bueno, pues como podemos observar al inicio de este párrafo B, dice pagado en la importación. Es decir, si yo realizo actividades exentas o si realizo actividades no objeto, yo no puedo hacerme acreditable el IVA de importación, toda vez que yo sé que lo que estoy importando es para hacer mis actividades al cero y no objeto. Es decir, aquí tienen que ser ustedes muy hábiles y poder identificar qué estoy importando. Ok, estoy importando envases de cajas para poder guardar mis productos y venderlos. Entonces, si yo sé que es destinado lo que estoy importando para mis actividades o mis ingresos no objeto y exentas, el IVA de importación no será acreditable. Inciso C. Cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las inversiones, a que se refiere el inciso D de esta fracción. Volvemos. ¿Qué quiere decir o qué dice en el inciso D? Inversiones, activos, servicios o el uso o goce temporal de bienes para realizar las actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado, actividades grabadas. Para realizar actividades a las que, conforme a esta ley, les sea aplicable la tasa del 0%, actividades grabadas 0%. Para realizar las actividades por las que no se deba pagar el impuesto, actividades exentas, incluyendo aquellas a que se refiere el artículo 4A, actividades no objeto, el acreditamiento procederá únicamente en proporción. Es decir, este inciso C ya me indica que si yo obtengo ingresos grabados al 16, ingresos grabados al 0%, actividades exentas y actividades no objeto, entonces yo debo de calcular una proporción. Aquí la autoridad fue muy lista y ya no se metió en estar haciendo una clasificación. Es decir, ya no estuvo, a ver, estos 5 productos o estas 5 actividades van a ser no objeto y estas otras 10 van a ser también no objeto, pero estas tienen sus excepciones. Ya no englobó de cierta manera todo lo que no está en ley es no objeto y se acabó. Entonces, pues prácticamente esta fue la forma en cómo lo aplicó la autoridad en ley. Todo lo que no esté considerado en ley será no objeto y por lo tanto debo de calcular un factor de proporción. Y bueno, vamos a entrar con el ejemplo. Por favor, indíquenme si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta.
Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al caso práctico para que quede un poco mejor cómo hay que clasificar los actos no objeto. Indica mi título de mi diapositiva, determinación del factor de acreditamiento de IVA, incluyendo los ingresos no objeto. Podemos ver dentro de esta tabla que estamos clasificando ingresos y yo obtuve en este ejemplo actos grabados al 16%, actos grabados al 0%, actos exentos y actos o actividades no objeto. Más o menos siguiendo que los ingresos son no muy parecidos, sino de cierta manera por millones, obtenemos que el total de actos son 44 millones. Pero para determinar mi factor de proporción, solamente debo de considerar una pequeña división que me indica que debo de dividir mi total de actos grabados entre mi total de actos para determinar esta proporción que ven por aquí de 0.6528. ¿Ok? No es otra cosa que dividir los 28.776.000 entre los 44.076.000 y me da ese factor de proporción. Después viene el IVA trasladado de 1.740.000 que corresponde a los 10.876.000 de 16% de IVA trasladado o pagado. Y aquí en gastos es donde está el asunto. Actos pagados para realizar actividades grabadas, 16%, 0%, 15.800.000. Actos pagados para realizar actividades exentas y no objeto, 2.700.000. Y actos pagados para realizar actividades indistintas, 1.289.000. Ahora bien, el total de estas tres me da los 19.789.000. ¿Cuánto es acreditable de los 15.800.000 de IVA? 15.800.000 es la base y 2.528.000 es el IVA al 16%. ¿Es acreditable al 100%? Sí. De mis actividades exentas sin objeto son 2.700.000, su IVA son 432.000 pesos. ¿Juegan? No, no juegan. Exentas sin objeto no juegan. 1.289.000 de actividades indistintas que no tenga identificadas. Es decir, no sé si estos gastos son 100% al 16% o son 100% a actividades exentas sin objeto. Es decir, no las puede clasificar el contribuyente dentro de grabadas u exentas sin objeto. Entonces se crea un apartado que indica actos pagados para realizar actividades indistintas o actos pagados para realizar actividades no identificadas. Son de base 1.289.000 y de IVA le corresponden 206.365. ¿Es acreditable el 100% a los 206.000? No. Aquí es donde entra el cálculo del factor de proporción que determinamos un paso atrás. Es decir, de los 206.365 le multiplico el factor de 0.6528 y obtenemos, más abajito indica, IVA acreditable proporción 134.715. Como podrán ver, de los 206.000 ya solo puedo acreditarme 134.000, es decir, el 65% de acuerdo al factor que determiné. Ahora bien, nos ubicamos en la línea de gastos. Dice 19.789.786. Antes de esta determinación,
el IVA de estos 19 millones son 3.166.365 pesos. Pero ahora, con esta nueva determinación, el IVA total, más abajo dice IVA acreditable del mes, ahora son 2.662.715. ¿Qué suma o qué engloba estos 2.662.000? Engloba los 2.528.000 de actividades grabadas al 16% y engloba el 65% de los 206.000 pesos que corresponde a actividades indistintas. ¿Qué pasa aquí? Con la forma en cómo lo venían determinado anteriormente, hasta abajo indica una línea, saldo a favor con legislación anterior. Antes de todo este procedimiento y de toda esta determinación considerando los no objeto, mi saldo a favor era de 1.426.000 pesos. Ahora con la proporción, arribita indica, IVA a favor 922.000. Es decir, tengo 500.000 pesos de pérdida, por decirlo de alguna manera, que precisamente todos los dueños de las empresas, de las compañías, dudo mucho que quieran mandarlo como tal o perderlo. Prácticamente, de cierta manera con esta nueva aplicación, 503.000 pesos, bueno, en este ejemplo, 503.000 pesos, yo perdería. ¿Y de qué manera lo vamos a poder recuperar? Pues mandándolo al costo, pero esto se traduce a elevar los costos de mis servicios. Entonces ahí ya será cuestión de que indique pues sí, los empresarios o los dueños de las empresas si lo quieren perder o lo quieren recuperar vía costo. Entonces, pues este ejemplo es sencillo, pero muy entendible. Por favor, indíquenme si tienen alguna duda dentro de este cálculo o si no les quedó claro. A ver, hay una pregunta que dice, ¿pueden repetir lo de las actividades indistintas? ¿Qué pasa con las retenciones de IVA cuando se pagan para un servicio no objeto? ¿Qué parte me acredito cuando son efectivamente pagadas? Bueno, aquí nuevamente repito, el factor de acreditamiento, o mejor dicho, como ya lo indica la ley, el factor de proporción es un factor en el cual, en base a mi total de ingresos, voy a determinar precisamente un factor al cual le voy a aplicar los gastos que no logremos identificar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Prácticamente vamos a tener que ser muy cuidadosos en la forma de clasificar tanto los ingresos como los gastos. Ya no va a ser de cierta manera tan fácil el bajar los comprobantes XML y poder contabilizarlos en nuestro ERP o poder formular la información. Prácticamente aquí los clientes nos tienen que ir diciendo
para qué va a ser ocupado dicho gasto. Es decir, oye cliente, tienes 10 movimientos, ¿para qué ingreso fue identificado? Y ellos nos tienen que decir a su vez, fueron utilizados para ingresos al 16%, fueron para ingresos utilizados al 0%. ¿Sabes qué? No lo sé, yo solamente estoy previniendo y estoy contratando a lo mejor seguros en general y todavía no sé qué ingreso voy a afectar. Entonces ahí se convierte en un gasto de actividades indistintas que no logramos tener identificados en el momento. Entonces sí se vuelve bastante complicado esta aplicación y la autoridad no le está poniendo mucha atención, perdón, todos los que dan cursos o que han estado dando cursos no le están poniendo la atención que realmente se debe de incluir o ver en este tema. ¿Por qué? Porque si ustedes han tomado cursos de reformas que vienen para 2022 o cursos que vienen para la aplicación de 2022, nadie alcanza a tocar el tema del IVA. Entonces no se le está dando la importancia que realmente viene a impactar en 2022. Entonces deben de tener mucho cuidado en la forma de clasificar sus ingresos y en la forma de clasificar sus gastos. Y es obligación del cliente que nos indique para qué tipo de para el gasto, para qué tipo de ingreso va a ser. Y ustedes puedan hacer esta clasificación. Estos gastos son para actividades grabadas al 16 y 0%. Estos gastos son para actividades exentas y no objeto. Y estos gastos no logramos identificarlo, se va a actividades indistintas. Y aquí en actividades indistintas es donde juega el factor de proporción. Solo sobre esta línea, sobre estos gastos, es donde vamos a ocupar el factor de proporción. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esta determinación o con este factor? Pues, o dónde se ve el resultado final, el impacto se ve en la determinación del saldo a favor. Prácticamente que va de 1.426.000 a solo 922.000 pesos. Entonces, este es un ejemplo muy básico, pero ¿qué hubiera pasado si aquí en la línea de actos o actividades no objeto en ingresos hubieran sido 40 millones de ingresos no objeto? Ni siquiera tendríamos saldo a favor. Prácticamente ya hasta se convierte en un IVA a pagar. Entonces, esta nueva determinación, ¿en qué nos afecta? Pues en la disminución del flujo de efectivo, en la disminución del saldo que quiero recuperar. Entonces, prácticamente dependerá de la clasificación que realicen. Es decir, una vez que logremos identificar y clasificar los gastos, es la forma en cómo vamos a determinar el total de retenciones que van a ser pagadas, porque todo parte o la raíz medular de todo este asunto es en la identificación de los gastos. ¿Ok? Entonces, pues sí impacta bastantemente porque disminuye considerablemente mi saldo a favor. Como muchas veces ya ni siquiera voy a tener saldo a favor, me va a salir IVA a pagar. Entonces, como resumen de este punto, el asunto está en que los clientes nos identifiquen en los gastos para qué tipo de ingreso se va a ocupar. Es una práctica que no se hace, porque todo o lo mandamos al 16 o todo lo mandamos a exentos o al 0 y ahora no. Ahora ya se tiene que clasificar de acuerdo al ingreso para el cual va a ser ocupado ese gasto. Y de ahí va a partir que ustedes puedan determinar el factor de proporción. No sé si con eso haya quedado claro las dos preguntas que nos realizaron. Ok, chicos. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como les indicaba, prácticamente al no podernos acreditar el 100% del IVA acreditable como lo veníamos manejando, va a haber una
pues por decirlo de alguna manera, una pérdida, que dónde la vamos a tener que aplicar en el costo para que precisamente lo recuperemos, pues sí, provocando que se eleven los precios de nuestros servicios. Pero pues ya va ahora sí que a depender tanto del cliente, si lo quiere recuperar vía costo o lo pierde. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento fiscal del IVA de actividades no objeto? Bueno, de acuerdo al artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, indica, para los efectos de este título no serán deducibles. En su fracción 15, los pagos por concepto de IVA o de IEPS que el contribuyente hubiese efectuado y el que le hubieran trasladado. Subrayo, no se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados. Es decir, no sé si ustedes por ahí han escuchado que si es deducible para ISR, es acreditable para IVA. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Como estamos perdiendo por, del lado del IVA, al ya no acreditarme el 100% del gasto, la ley me indica, lo puedes recuperar por ISR. Pero ¿qué pasa aquí? Pues que era más bonito poderlo recuperar al 100% por flujo de efectivo. Esto se traslada o se traduce en devoluciones. Prácticamente el saldo a favor se recuperaba vía flujo de efectivo máximo en 3 meses, aquel en que yo determiné mi saldo a favor. Y ahora no, ahora nos limita, no nos podemos acreditar el 100% del IVA, pero me dice la autoridad, pero no te preocupes, recupéralo en ISR. Sí, en ISR lo podemos recuperar, pero en ISR se recupera hasta el año a través de las deducciones y a través de la determinación como tal del anual. Entonces, ese es el impacto, sí se recupera vía costo, pero venía mejor por flujo en, en recuperación de saldos a favor que a través de deducciones vía ISR. Entonces, como tal, este artículo nos está indicando que si no lo pude acreditar en IVA ni en IEPS, no te preocupes, acredítalo en ISR. Siguiente, por favor. Y bueno, prácticamente en la declaración de impuestos, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo viene el desglose? Oye, Carmen, ¿qué va a pasar? La autoridad va a emitir un nuevo pago referenciado. Tenemos que tener cuidado en dónde lo vamos a clasificar, dónde, en qué campo. Pues prácticamente en la declaración del IVA, dentro de la determinación del impuesto como tal, en la parte de ingresos, hay un campo que está aquí sombreado en amarillo que indica valor de los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto, entre paréntesis, exentos. Entonces, dentro de este campo, o abre otro campo, otro campo, la autoridad que diga no objeto, o, sin identificar, o aquí mismo los engloba. Entonces, actualmente ahorita en sistema no hay nada, ni siquiera muestra que pueda yo empezar a declarar el primer mes de 2022, puesto que ahorita en enero cerramos diciembre. Entonces, ahorita prácticamente, si es que va a hacer algún cambio, ya lo tiene que estar realizando para empezar a aplicarlo el siguiente mes. Hasta ahorita, este es el único campo y este es en el que debemos de poner atención para ver cómo va a quedar para aplicarse en 2022. La forma en cómo lo va a abrir o cómo lo va a renombrar este campo. Pero, pues sí, sería dentro de esta línea.
dentro de la determinación ya del saldo a favor final. Es aquí en esta línea donde lo vamos a considerar determinación de ingresos. El siguiente, por favor. Y bueno, pues prácticamente esto sería todo lo referente a la modificación que hubo en la ley del impuesto al valor agregado, específicamente en los no objeto, que es lo más relevante y que es el dolor de cabeza que vamos a estar teniendo para la aplicación fiscal de 2022. Entonces, como consejo, sí tengan mucho cuidado en la forma de cómo clasificar los gastos. Repito, es un tema que no se le ha dado la importancia que corresponde, pero que sí tienen que estar muy al pendiente en estar clasificando sus gastos, porque de ahí va a partir para que puedan ustedes determinar un correcto factor de proporción. Bueno, pues con esto cerraría mi participación. Por favor, si tienen alguna duda, antes de cederle la palabra a mi compañero, con gusto. O pues tienen nuestros correos por si gustan hacer la pregunta ya más específica, porque precisamente sobre el trabajo es donde van surgiendo las dudas. Entonces, quedamos, bueno, esperamos si alguien manda alguna pregunta o estaría cediendo la palabra a mi compañero. Ok, bueno, no hay preguntas. Entonces, cedo la palabra a mi compañero Eric. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero se encuentren bien con estos fríos, este, pero bien de salud, ¿no? Con tantos temas. Yo les voy a presentar el tema del impacto en los estados financieros de lo que ya platicó esta Carmen. Una disculpa por el tema de mi cámara. Algo pasa con el Zoom que no la puedo activar. Ah, me parece que ya. Listo. Bien. Eh, como lo que comentó Carmen, el proceso contable va a tener que ser cambiado a partir ya de febrero, que vamos a procesar la contabilidad de enero 2022. Aparte de que febrero tiene menos días y después se nos viene el anual, va a ser un, un mes complicado. El adaptar nuestros papeles de trabajo o poder llevar a cabo la contabilidad. Se le llama llevar la contabilidad por file o por servicio, ya que en esencia el empresario, el que lleva a cabo la operación, es la persona que sabe cuánto ganó o cuánto perdió por cada servicio que ofreció a sus clientes. Yo como contador, o bueno, tal cual como lo comenta Carmen, yo al hacer tener las facturas o no sé, tener la descarga de XML, yo no puedo identificar de mi factura 26, que fue por 10,000 pesos, yo no puedo identificar puramente qué pago a proveedores, qué flete o qué pago de honorarios corresponde a esa factura por 10,000 pesos. Entonces, aquí vamos a tener que trabajar de la mano con la empresa, con la gente que lleva las operaciones, ya que ellos son los que tal cual saben, ok, yo vendí 10,000, pero para vender esos 10,000 pesos yo tuve que haber desembolsado, que es mi costo de venta, 5,000 pesos. Entonces, ¿cuál fue mi ganancia? Pues el 50%. Esto también va de la mano a que si yo hice una operación que no fue sujeta del IVA al 16, al 0, sino que fue sujeta al IVA en objeto, tener identificados mis pagos a proveedores o todo el costo de venta que yo realicé para llevar a cabo esa operación, para identificar si puedo, que en este caso no podría, acreditarme el IVA de esa operación. Entonces sí se viene un poco más de carga de trabajo, pero aquí puramente es de que la compañía nos facilite toda esta información para nosotros como contadores poder clasificarlo y darle el respectivo tratamiento
de inicio contable para partir a lo fiscal, que nos comenta Carmen en las diapositivas anteriores. Ahorita, ¿pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Vamos a ver el impacto contable, que como bien lo saben, desencadena en sus efectos fiscales, del estado de resultados. Como se comentaba, si bien voy a estar perdiendo ese importe del no acreditamiento por la proporción, lo voy a estar perdiendo en flujo de efectivo, lo voy a poder recuperar en, para temas del ISR, en la línea de la declaración anual. Aquí, ¿qué pasa? Si bien, ok, estoy perdiendo un flujo de efectivo, pues el chiste es no perder más, ¿no? Entonces, tratarlo de recuperar para mi ISR del anual y que pueda bajar el importe a pagar. Entonces, podemos ver que en la primera parte tenemos el estado de resultados con la legislación anterior, la del 2021. Y vemos que el impacto lo estamos viendo en nuestros gastos de operación, donde tenemos 1.800.000 pesos de gastos de operación. ¿Qué pasa para este ejercicio? Vemos que nuestros gastos de operación aumentan, bueno, ya con el tema de la reforma, aumentan a 1.900.000. Vemos una diferencia aproximadamente de 16.000 pesos, que en palabras simples son 16.000 pesos que no nos estamos acreditando. ¿Cuál es el impacto de no acreditárnoslo? O disminuir nuestro saldo a favor, o en caso contrario, o sea, que ya no tengamos IVA acreditable y nuestro resultado sea IVA por pagar durante el mes. ¿Nos está afectando en flujo de efectivo o nos está afectando en temas de recuperación de saldos a favor que igual impactan en flujo de efectivo? ¿Cuál es la ventaja o bueno, cuál es el beneficio de no estar perdiendo más? Esos 16.000 pesos que no nos estamos acreditando de origen, o bueno, lo que marcaría la ley diría, ¿sabes qué? Pues si no es acreditable, no deberías deducírtelo, ¿no? Pero ya vimos la fracción 15 del 28 que te dice, ok, ¿sabes qué? Sí dedúcetelo, sí mételo a tus gastos de operación, a tus costos de venta. Si no existiera esa fracción, nosotros en este ejercicio tenemos 1.800.000. Para el siguiente ejercicio, bueno, con el tema de la reforma, nuestros gastos no aumentarían, se verían disminuidos. Entonces estaríamos ahí ya perdiendo en IVA, estaríamos perdiendo en ISR y pues sí sería un impacto, podemos decirlo doble para el contribuyente. De ahí en fuera, nuestro estado de resultados parte de la misma línea. Y vemos al final nuestra diferencia. Tenemos una utilidad en el cálculo del 2021 de 151.000 pesos. Tenemos una utilidad. Cosa contraria, con el tema de la reforma, tendríamos una utilidad de 134.000 pesos. Recordemos que esta utilidad contable parte de ciertas añadiduras o disminuciones para el tema fiscal, pero si bien es la base, o bueno, nos da una línea a seguir del impuesto a pagar. Recordemos que si tenemos utilidades, pues tendremos impuesto y un ISR a determinar. Que lógicamente si tenemos 151 a 134, pues disminuye nuestra base para determinar el ISR. Ahora bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Para el tema del estado de situación financiera, balance general, vemos únicamente el cambio en la parte de los activos en el rubro de nuestros impuestos a favor. En este caso, pues lo vimos muy, muy amigable o muy sano en los ejemplos que se han puesto, pero recordemos que como puede salir impuesto a favor, puede salir impuesto a pagar. Y aquí vemos una disminución de nuestros impuestos a favor de 58.000 pesos a 42. Y dices, bueno, ok, ya no voy a recuperar 58, pero voy a recuperar 42. Caso contrario, que cuando te salga impuesto, bueno, iba a pagar, pues ahí sí te afecta mucho en tu flujo diario, porque pues es el dinero que tiene la empresa en su banco, entonces dices, chin,
Ok, yo entiendo que ya no iba a recuperar 58, pero yo ahora se me hace más complicado decir, ya no voy a pagar 10, sino voy a pagar 22. Entonces, es un tema muy interesante y muy a tratar directamente con la gente de operación, ya que de ellos y de la buena clasificación de las actividades no objeto, este, por el lado de ingresos y los gastos que estén relacionados a esas actividades para poder determinar una proporción correcta y poder haber disminuido lo real, ¿no? Lo que efectivamente tenga que disminuir por mi proporción. Ahora bien, podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien, si hasta ahorita hemos tocado como temas puntuales de... No, sí es la que sigue. El tema únicamente de la reforma del no objeto del IVA, ya que en nuestra área es algo que sí nos está atañendo mucho, pero si bien recordemos en nuestros cursos pasados que si bien esta reforma fiscal no incrementó impuestos, bueno, no añadió nuevos impuestos, no aumentó las tasas, incluso en algunos regímenes las disminuyó, los ejes de esta reforma es adoptar lineamientos internacionales. Visto está, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, el tema de la carta aporte. El tema de la carta aporte no es algo que se le ocurrió a México y dijo, ¿sabes qué? Vamos a meter la carta aporte. Es un tema para llegar a esa unificación o ese tema, o tener una cierta unificación con los demás países, ya que estos lineamientos, o sea, estar en la misma línea con los demás países, pues es el tema de que estamos muy globalizados, ¿no? Entonces, el tema va a ser seguir una misma fiscalización que se puede seguir quizás en Canadá, que se puede seguir en, en Estados Unidos y que todos estemos sobre la misma línea de esos lineamientos para que en cualquier parte del mundo se puedan entender estos temas. Y la segunda fue la implementación o las tendencias para incrementar las facultades de comprobación. Ustedes lo vieron en el área en diciembre, por ahí del 27, 28 de diciembre, cuando el SAT ya estaba de vacaciones, nos llegó correos masivos indicándonos diferencias en la determinación del IVA. Eso vino masivamente, sus criterios fueron a considerar de la autoridad, lo envió un algoritmo, porque estaban de vacaciones, pero eso que pasó el 27-28 va a venir en enero, finales de enero, va a venir en febrero, se va a aumentar el tema estas facultades o estas revisiones o estos buscapiés que avienta la autoridad para poder fiscalizar a los contribuyentes. Y una acción más de la autoridad fiscal es esa parte. Con estos dos ejes busca aumentar la recaudación. Ya lo vimos con el tema del no objeto. Si bien no te estoy aumentando la tasa del IVA, pero sí te estoy aumentando, voy a aumentar mi recaudación. ¿Cómo? Aventándote la proporción. ¿Para qué? Para que ya no me acredites, como lo veíamos en el ejemplo, 1.400.000, sino 900. Entonces, ahí, si te saliera a pagar, yo estoy ganando esos 500,000 pesos. Yo, SAT. Entonces yo estoy aumentando mi recaudación en tema de flujo y me lo estás pagando mes con mes. El segundo punto de la autoridad con estas reformas es bajar la evasión fiscal y la elusión fiscal. Vamos a ver temas puntuales que lo vamos a ver mes con mes en cada pago provisional. Y en uno de esos vamos a ver el tema de bajar la evasión y la elusión fiscal. Y después combatir la corrupción. Bueno, de inicio vamos a ver el complemento de CFDI por exportación definitiva. Si viene en la iniciativa venía mencionada nuestras reglas de carácter general, nos están ya aclarando muchos puntos que venían en la iniciativa. Uno es, mucha gente se enfocó a tema de reciclo, tema de los nuevos regímenes, pero nadie vio el impacto que iba a traer por ejemplo, el tema del no objeto del IVA.
que es muy, muy, muy importante, el tema del complemento de CFDI por exportación definitiva. Es un complemento no muy conocido hasta ahorita, pero es un complemento muy esencial para el tema de comercio exterior. Que si bien a la vez que el SAT todavía no, bueno, ustedes lo han visto, están dándole su respectivo mantenimiento a su portal, sí es muy importante llenar este complemento de la manera correcta, ya que las multas o las sanciones en tema de comercio exterior son muy grandes. Entonces, sí es importante, porque va a ser algo que lo vamos a tener día con día. El cliente ya nos va a decir, ¿sabes qué? Ya no va a ser, oye, necesito una factura, ya te va a decir, oye, necesito mi complemento de comercio exterior, necesito mi carta aporte. Y la verdad son complementos que si bien no los hemos estudiado completamente, si no nos ponemos las pilas como contadores, nos va a ganar la operación. O sea, ya hoy en día ya no vas a hacer nada más una facturita, tienes que meterle al complemento de pago, saberte las reglas de resolución, saber cómo llenarlo, leerte las guías. Entonces se vuelve más completa nuestra operación. Ya no solamente es determinar impuestos, sino te metes a más áreas. Simplemente el complemento de exportación te dice, te pide el tipo de camión, de automóvil, el tipo de... Y hay una legislación en el diario oficial que te dice, a ver, un camión de tráiler es un tipo tal, un camión de 3,5 se clasifica como tipo C2, por ejemplo. Entonces, se vuelve más completa la actividad y no solamente determinar mis impuestos de cada mes y ya. Entonces, es importante saber que no solamente fue reciclo, sino vienen más cosas, ¿no? Uno de ellos también fue el plazo de cancelación de CFDI, que como lo voy a tocar muy, muy por encimita, ya que nuestros compañeros de contabilidad van a abarcar más a profundidad estos temas y no quiero quitarles parte de la información que darán. Pero puedo mencionar que los plazos para la cancelación del CFDI va a ser ya por ejercicio. No vamos a poder cancelar estos CFDIs de un año a otro. Ahora bien, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Otra regla de resolución también es el entregarle a los trabajadores sus comprobantes de CFDI. Denme un segundo, por favor. Listo. Una práctica que, bueno, no en lo personal, la verdad, el trabajador es el que aporta a la empresa y es debidamente no considerado en el tema de que no se le entreguen sus FDIs, porque bueno, en la práctica hay muchas empresas que o nada más los emiten, pero jamás se les son entregados a sus trabajadores. Esta resolución, esta regla, la 2751, ya pacta unas fechas de expedición y entrega como tal a los trabajadores de sus comprobantes de pago, bueno, de sus comprobantes de nómina. Podemos pasar a la siguiente. Listo. Lo que nos metió mucho en el tema de las iniciativas, la reforma y todo este tema para el área de Free Forward fue el tema del complemento carta aporte, que si bien lo mencionaba la iniciativa, lo mencionó ya las reformas, las reglas de resolución vinieron a aclarar muchos de esos puntos que quedaban en el aire. Como tal está el traslado de bienes o mercancías, que nos habla de la jurisdicción federal, que únicamente va a ser para carretera federal, los kilómetros que señala. Después el CFDI que ampare el transporte de la mercancía por medios propios, que nos decía, bueno, si tienes medios propios, te vas este,
por ingreso, y si eres intermediario, pues te vas por traslado, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Listo, una regla muy importante que, bueno, tenemos que tener de la mano para este año es la aclaración de estas cartas de invitación. Eh, el único medio es tal cual el portal del SAT, la ficha de trámite que ya conocemos, que nos dice sube tu escrito libre y aclárame lo que te llegó en tu carta de invitación. Que si bien no vamos a recibir una respuesta de la autoridad, es muy ampliamente recomendable que todas estas cartas de invitación sean contestadas, ya que si no pueden convertirse tiempo después en un requerimiento. Y pues qué mejor que darle respuesta a la autoridad de manera pronta antes de que se vuelva un requerimiento y pues lleva otro proceso de aclaración. Y van a venir muchas cartas de invitación en lo que queda de este año y muchas revisiones. Entonces, estos son como que lo que más nos va a llevar, o vamos a tener más fresco o más directamente en la operación, porque si bien vienen otro tipo de reformas como el nuevo tope del dictamen, que las instituciones bancarias van a informar de manera mensual sobre los depósitos en efectivo del contribuyente, los acuerdos conclusivos por parte de la PRODECON, se redujo el tiempo de respuesta a 12 meses, pero bueno, no van a ser muchos temas de las reformas o puntos que vienen en la resolución miscelánea fiscal que vamos a ver día con día, pero también es considerable tenerlos en el radar si se llegan a ocupar en algún momento. Y bueno, por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, con gusto se las puedo aclarar. Si no, les agradezco mucho su presencia y espero les haya agradado y que les sirva más que nada para su operación día con día. Compañeros de GEA, ¿me dan la oportunidad de pasar asistencia de favor? Muchas gracias. Pues si no tenemos alguna duda, sería todo por nuestra parte. Y cualquier cosa, estamos pendientes al correo electrónico. Cualquier duda o aclaración sobre los temas tocados, estamos al pendiente.